Y el cuarto atributo, la iglesia es apostólica. Y dice la Sagrada Escritura, mis hermanos, en Efesios, en su capítulo 2, versículo 19 al 20. Pablo nos anima en esta noche y dice: así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios, es decir, de la iglesia católica. Y dice el versículo 20: están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo el Todopoderoso. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20. Pablo, mis queridos hermanos, nos anima con esta carta que él escribe. Y el catecismo de la iglesia, en su numeral 857, nos dice: la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Y en esto, en un triple sentido: número uno, el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados de nuestro Señor Jesucristo. También guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y el buen depósito, las sanas palabras oídos a los apóstoles. Segundo de Timoteo 11, capítulo 1, versículo 13 al 14. Siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral, es decir, el colegio de los obispos, a los que asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y con el sumo pastor de la iglesia. Esto nos dice, mis hermanos, el numeral 857. Y aquí hay un prefacio de los apóstoles, mis hermanos. Nos dice: ¿por qué no abandonas nunca tu rebaño, Señor? Sino que por medio de los santos pastores, es decir, hoy en día nuestros obispos, los proteges y conservas. Y quieres que tengas siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Este es un prefacio de los apóstoles, mis hermanos. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Los verdaderos sucesores de los apóstoles hoy en día son nuestros obispos. A través del sacramento del orden se da la sucesión apostólica, un hermoso tesoro de nuestra iglesia que es conservado, cuidado fielmente por el magisterio de la iglesia. ¿Saben por qué, mis hermanos? A través de la sucesión apostólica, nosotros como iglesia, como cristianos católicos, estamos enchufados desde Cristo hasta hoy en día 2020. La misión de los apóstoles nos dice el numeral 858 de nuestro catecismo de la iglesia. Jesús, el enviado del Padre, desde el comienzo de su ministerio, llamó a los que Él quiso y vinieron donde Él. Instituyó a los 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Esta es la misión de los apóstoles. Esta es la misión
de nuestros obispos hoy en día, mis hermanos. La misión de estar con Jesús y anunciar el mensaje de Jesucristo, la bendita palabra de Dios. Nuestros obispos son nuestros verdaderos pastores de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, mis hermanos. Desde entonces serán enviados por ellos. Continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también yo os envío, dice San Juan en su capítulo 20, versículo 21. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Y dice la palabra de Dios: quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Dice San Mateo en su capítulo 10, versículo 40. Y el numeral 859 nos dice que Jesús los asocia a su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, Juan capítulo 5, versículo 19 al 30, sino que todo lo que recibe del Padre que le ha enviado. Así aquellos a quienes Jesús envía no puede hacer nada sin Él. Juan capítulo 15, versículo 5. De quien recibe el encargo de la misión y el poder de cumplir la misión. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza. Segundo de Corintios, su capítulo 3, versículo 6. Ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios. Esos fueron los apóstoles. Y la gran misión de los apóstoles transmitieron a nuestros obispos, a sus sucesores. Entonces, nuestros obispos, mis hermanos, son servidores de Cristo. Son nuestros verdaderos predicadores en nuestra iglesia, ministros de Cristo, embajadores de Cristo, pastor de nuestras almas. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La iglesia es apostólica porque está cimentado, está fundado sobre los 12 apóstoles, mis hermanos. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Mateo capítulo 28, versículo 20. Jesús el Todopoderoso, que llamó a los 12 apóstoles y les dio la misión de anunciar la bendita palabra de Dios, hoy en día son nuestros obispos, que son los verdaderos sucesores de los apóstoles. Y la palabra de Dios nos dice: Jesús está con ellos, está en su iglesia. Jesús cuida a nuestros pastores legítimos con una sucesión apostólica hasta hoy en día. Y Jesús les da la promesa: no tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos dice nuestro tema de la noche. La iglesia es apostólica porque está cimentada en los apóstoles. Jesús les da esta gran misión a los apóstoles. Hermanos, esa es la alegría del Evangelio, la alegría de ser católico, la alegría de haber nacido en el seno de la Iglesia Católica. Conclusión de nuestro tema la encontramos en el Catecismo de la Iglesia en su numeral 866. Un resumen de todo lo que hemos visto en esta oportunidad. Los atributos de la iglesia, propiedades de la iglesia, notas de la iglesia. La iglesia es una, mis hermanos. Tiene un solo Señor, confiesa en una sola fe, nace de un solo bautismo,
Eso es la iglesia. Es una nada más. ¿Saben por qué es una? Porque solo hay un Cristo, un Dios poderoso, una fe, un solo bautismo. Jesús dijo a sus apóstoles: vayan y hagan discípulos y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un solo bautismo. Hermanos, el numeral 867, la iglesia es santa. Dios santísimo es su autor. Cristo, su esposo, se entregó por ella para santificarla. El espíritu de santidad la vivifica. El numeral 868, la iglesia es católica. Anuncia la totalidad de la fe. Administra la plenitud de los medios de salvación, es decir, los sacramentos. Es enviada a todos los pueblos. Se dirige a todos los hombres. Abarca todos los tiempos. Es por su propia naturaleza misionera. La iglesia católica, mis hermanos, está en todo el mundo. Es perseguida en su fe, pero el poder del infierno no va a prevalecer sobre ella. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Cristo es quien la ha fundado y la iglesia católica le pertenece a Cristo. Y Jesús dejó una iglesia visible, estructurado con el Papa Francisco, nuestros cardenales, nuestros obispos, presbíteros y diáconos gobiernan nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y el numeral 869 nos dice: la iglesia es apostólica. ¿Por qué la iglesia es apostólica? Porque está edificado, sólido, cimientos en los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis capítulo 21 versículo 14. Es indestructible, se mantiene infaliblemente en la verdad, mis hermanos. Cristo la gobierna por medio de San Pedro y los demás apóstoles. Hoy en día el sucesor de San Pedro es nuestro querido el Papa Francisco. Hoy en día los verdaderos sucesores de los apóstoles son nuestros obispos. Qué alegría, mis hermanos, jóvenes, señoritas, a seguir adelante nuestra iglesia, la única iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo, que nos gloriamos de profesar, que es una santa, católica y apostólica, la iglesia de Jesús.